murió por todos nuestros pecados, inclusive por aquellos que cometemos y vamos a cometer ciertamente, porque la Biblia dice en 1 Juan, aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, ¿no? Miren, hoy día la prédica que les he traído la he titulado Esperanza en la venida de Cristo y advertencia. Esperanza en la venida de Cristo y advertencia. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirija y su Santo Espíritu. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias por este tiempo, Padre. Bendito Dios, Dios eterno, Dios santo, santísimo, bueno, misericordioso, creador de todo el universo, que nos sostienes en este momento, que gobiernas la vida de todo ser humano, Padre, que en tus decretos y en tu providencia nos has traído en este momento, Padre, saber por tu palabra que el hecho que estemos reunidos acá en este tiempo fue decretado por ti antes de la fundación del mundo, Padre. Nada se escapa de tus manos, Padre, nada, absolutamente nada. Cada átomo, cada molécula, en cada etapa de la era, de la humanidad, está bajo tu control, Padre. Y por tanto, Padre, nosotros los cristianos confiamos en esa gran verdad, que tú nos sostienes y que tú nos tienes guardada la corona de vida eterna por Cristo, Padre, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por tu día que tú nos das para reservarlo para ti, Padre, para tus cosas, para edificarnos, para conocerte más. Tú has prometido bendecir este día, tú lo has santificado y lo has bendecido, Padre. Padre, y confiamos en que tú nos vas a hablar por medio de tu palabra. Te pido, por favor, que nos des entendimiento a cada uno de nosotros y extiendas tu brazo salvador también, Padre. Padre bendito, te rogamos en tu misericordia que hagas eso con las personas que aún no tienen la salvación, Padre. En el nombre de Jesucristo te pido. Amén. Hermanos, como les dije, el título de este sermón es Esperanza en la venida de Cristo y advertencia. Y a manera de recordatorio, allá en 2 Timoteo, no es el pasaje central, pero recordemos lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando dice este pasaje que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, pues lo que vamos a ver ahora en el libro de Pedro, en la segunda epístola de Pedro, ciertamente debe ser útil. Debe ser útil para enseñarnos, 1, redarguirnos, 2, corregir, 3, instruirnos, 4, con la finalidad de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, Dios lo que busca es nuestra santificación y nos prepara para toda buena obra, nuestro matrimonio, la crianza de nuestros hijos, el trabajo, de manera, cualquier otra etapa de nuestra vida, de manera tal de que vivamos conforme a la palabra de Dios. Y el pasaje central que vamos a meditar está en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Pero antes de ir al capítulo 3, para entrar en contexto, y ciertamente va a ser un poco amplio el contexto, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, para ver a quién escribe el apóstol Pedro. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, ustedes pueden ver si ya están ahí, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro se dirige a los cristianos, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios, que es por medio de Cristo, ¿verdad? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿ves? Salvador y Dios Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Preciosa, noten ese calificativo, ¿verdad? Preciosa, una fe preciosa por la justicia de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en esta vida. Vivió y murió por nuestros pecados, fue quebrantado por su Padre quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento, dice Isaías 53, de manera tal que ahora nosotros, los cristianos, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa, una fe preciosa.
El apóstol Pedro dice que esa fe es preciosa. Le atribuye ese adjetivo de preciosa y la pone por encima de cualquier fe, pues es la verdadera fe que él también tiene y que vino de lo alto, pues toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice Santiago 1:17. La fe que ha sido una vez dada a los santos, dice Judas 1:3. Una fe dada, una fe que vino de lo alto, vino de Dios. Si eres cristiano es porque esa fe te la dio Dios. Y el arrepentimiento también. La vida eterna. Es una santísima fe, dice Judas 1:20, versículo 20. Esa fe en que Jesucristo vino por nosotros a rescatarnos, a salvarnos, a rescatar y a salvar todo lo que se había perdido. Nos rescató de la condenación eterna, de la separación eterna de Dios infinitamente santo. Terrible, terrible es esa situación conforme lo enseña nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, aquellos cristianos a quienes el apóstol Pedro les escribe esta carta han recibido esa fe preciosa que vino de Dios. Es una fe santísima y santifica a los cristianos. Y es preciosa porque a Cristo le costó un precio. El precio de su sangre, como dice Mateo 27:6. Es preciosa porque nosotros le damos un precio grande. Apreciamos también a esta fe en Cristo. Amamos y apreciamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el objeto de nuestra fe. Y amamos a su palabra no adulterada también, como dice el mismo apóstol Pedro. Entonces sabemos por este versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, a quién va dirigida la carta de Pedro, ¿verdad? Pero no podríamos decir que tal carta se dirigió solo a esos cristianos de esa época, porque era una carta, ¿verdad? Una epístola. También es para nosotros por implicancia. Entonces todo lo que vamos a leer de ahí en adelante es aplicada también para nosotros, para los que tenemos esa fe que vino de lo alto. Hemos leído el versículo 1 y ahora antes de llegar al capítulo 3 nos vamos a ir al versículo 19. Nos falta tiempo para leer todos los versículos, pero nos vamos al capítulo 1, versículo 19 y dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la exhortación de Dios a través del apóstol Pedro hacia nosotros? Si bien es cierto, hacia los hermanos también, a quienes dirigía la carta Pedro, pero también hacia nosotros. Dice, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, segura para nuestras almas, a la cual hacéis bien en estar atentos. Haces bien, amado hermano, visita, haces bien en estar atento a esta palabra profética más segura que es la Biblia. Y pone una semejanza aquí, así como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Si entramos a un cuarto oscuro, ¿qué necesitamos? Algo que nos alumbre, un foco, una antorcha, algo que nos ilumine, ¿verdad? Igual, estamos en este mundo de tinieblas, de oscuridad, de pecado, de maldad. El mundo está caído. ¿Qué necesita el ser humano? La palabra de Dios que te guía a Cristo. La palabra profética más segura. Y haces bien en estar atento a esta palabra, no la deseches. Y si no estás atento, haces mal. Lo contrario también aplica, ¿verdad? Haces bien en estar atento. Seguimos avanzando, el siguiente versículo. Vamos a ir rápido en este punto porque queremos llegar al capítulo 3 para entrar de lleno. Dice, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia ha sido escrita por santos hombres de Dios, creyentes, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, inspirados por Dios. Es palabra de Dios, la Biblia. Miren, noten, retengan en sus mentes la palabra que usa el apóstol Pedro: santos hombres de Dios, santos hombres de Dios, inspirados por Dios. Importante que retengan eso, ya van a ver por qué. Nos vamos ahora a capítulo 2, versículo 1, y dice, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué un pero?
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Un pero, hay un pero. ¿Quiénes trajeron la palabra de Dios? ¿Quiénes la escribieron? Santos hombres de Dios, inspirados por Dios. Pero ahora dice, pero, ¿qué hubieron? ¿Qué hubo? Falsos profetas entre el pueblo. Falsos profetas, falsos, noten esa palabra, falsos. Como habrá, futuro. Y estamos acá en estos tiempos. Habrá, ¿qué cosa? Falsos maestros. Habla de falsos profetas, ahora falsos maestros. ¿Y qué van a hacer? Introducirán encubiertamente, con sutilezas, asolapadamente, ¿verdad? Se van a vestir como ángeles de luz, como dice el apóstol Pablo. Y aquí no estamos hablando de testigos de Jehová ni de ateos. Ojo, en este punto de este capítulo no estamos hablando de ellos, estamos hablando de personas que entran en el ambiente evangélico de manera encubierta, solapada, que van a introducir herejías destructoras para el alma, destructoras para el alma de los nuestros, de nosotros mismos. Y aún negarán al Señor, dice el versículo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta verdad que dice el apóstol Pedro, están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esas personas que se meten en estas cosas y traen encubiertamente herejías destructoras en las iglesias evangélicas, sobre sí mismos traen la condenación. Siguiente versículo. Triste. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos, no son pocos, son muchos. Noten bien la palabra de Dios, no dice pocos, es muchos van a seguir sus disoluciones, muchos se van a perder, muchos se van a torcer, muchos se van a desviar. Lo dice la palabra de Dios, por causa de los cuales, de esos muchos que se pierden y también de estos falsos maestros y falsos profetas, el camino de la verdad será blasfemado. Blasfemado, el camino de la verdad, porque los incrédulos miran el comportamiento de muchas iglesias y profesantes cristianos y dicen, ¿ese es el cristiano? Pero si anda como el mundo, se viste como el mundo, sus jóvenes y señoritas se visten como el mundo, escuchan la música del mundo, bailan en las iglesias como en el mundo, toman licor como el mundo, los jóvenes tienen enamorados, enamoradas como el mundo, cambian de pareja como el mundo. ¿Cuántos testimonios he escuchado personalmente con mi esposa sobre este tema? Hablan palabras en doble sentido como el mundo. Todo eso es ¿quién escucha? ¿Quién ve? ¿Quién percibe? Los incrédulos, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Blasfeman contra la verdad. Son de tropiezo esas personas. Pero esas personas que entran encubiertamente, no vienen y se paran en el púlpito para decirte Cristo no es Dios, sino entran encubiertamente, asolapadamente, sutilmente. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses, huecas sutilezas. Es algo sutil. Tienes que tener tus sentidos determinados en el discernimiento del bien y del mal, como dice también el apóstol. Te hablan estas personas de que Cristo murió por ti, que resucitó y muchas otras cosas de la Biblia que son verdad, pero no te hablan de que Jesús debe ser tu Señor, por ejemplo, y que debes obedecerle en todo sin importar las consecuencias. Y cuando alguien le habla la palabra santa de la Biblia, el verdadero evangelio a esta persona incrédula, el camino de la verdad no es seguido, es blasfemado, porque para ellos uno ya es exagerado, o legalista, o anticuado, o muy santo. Pues estos falsos maestros y falsos profetas, en palabras mismas del apóstol Pedro, se encargaron de torcer el camino de la verdad. Voy a repetir ese versículo. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, por causa de ellos, el camino de la verdad, la palabra genuina, el evangelio genuino es blasfemado. El incrédulo dice, no, allí va el cristiano fornicario, ¿no? Ahí va el cristiano, el joven que tiene 2, 3, 4 damas, mira. El incrédulo mira, lo percibe, está discerniendo.
Y luego, ¿qué dicen? ¿No hemos escuchado alguna vez para qué ser cristiano? O por ahí dice, allí va ese pastor o maestro cristiano mentiroso que le saca solamente dinero a la gente. Y ven por televisión, ¿no vemos? ¿Para qué voy a ser cristiano? Dice el incrédulo. O allí va ese niño, esa niña, ese joven o señorita cristiana desobedientes a los padres. ¿Para qué voy a ir a la iglesia para que mis hijos se comporten así? Veo. O tal vez muchos incrédulos puedan decir, no, allí va el cristiano que dice que es carnal. Esa doctrina del cristiano carnal, muy enseñada en medios evangélicos, ¿verdad? Y el incrédulo que dice, ¿para qué ser cristiano? Para andar así como tal cristiano carnal, que es un fornicario, que fuma, que bebe licor, que habla palabras soeces o que baila en discotecas, por ejemplo. Otros podrían decir, ¿no? ¿Para qué ser cristiano si en tal iglesia el pastor y sus congregantes se abalanzan al piso diciendo que es el Espíritu Santo, Dios, que los tira al piso? Expulsan, entre comillas, demonios y hablan palabras inteligibles diciéndole que son atribuibles a Dios. Hablar en lenguas, dicen. Y esa gente incrédula, ¿qué hace? Se burlan. Y el camino de la verdad es blasfemado. Esos son unos ejemplos, ¿verdad? El siguiente versículo dice, en el versículo 3, ahí está la motivación. La motivación. Según de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está la motivación. Y por avaricia, por dinero, por sacar lucro, ¿qué van a hacer? Van a hacer mercadería de ti, de vosotros, con palabras fingidas. ¿Qué tal palabra, no? Mercadería de vosotros. Querer tu dinero para satisfacer sus necesidades materiales y de ego. Iglesia más grande, ¿no? O para mis gastos, para mi casa, para mi carro y así. Ahí están, por quienes también el camino de la verdad es blasfemado. Pedro dice, mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fingidas, palabras fingidas, sin importar la verdad de la palabra de Dios. Sin importar las necesidades espirituales de las personas que están adelante escuchando. Dios llama palabras fingidas a toda palabra ajena a su verdad pura. Y en los siguientes versículos, en el versículo 4, por ejemplo, en 2 Pedro 2:4 dice que los condenarán. Dios los condenará, así como condenó a los ángeles que pecaron. Aquí Dios está diciendo que el destino de estas personas que andan en estas cosas, introduciendo encubiertamente herejías destructoras, es la condenación, así como los ángeles que pecaron, los demonios. En el siguiente versículo dice, así como las personas que murieron en el diluvio en el tiempo de Noé. Versículo 6. Y también, así como condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 9 dice, de igual manera estos falsos maestros y falsos profetas serán castigados en el día del juicio. Miren, qué interesante. Del versículo 4 al versículo 9, 5 versículos está diciendo Dios a través de la boca de Pedro que la condenación de estas personas no se tarda, que va a haber un destino final, va a haber un castigo, así como lo de Sodoma y Gomorra, así como las personas en los tiempos de Noé, así como los ángeles que pecaron. Es una gran verdad, va a pasar. Es la palabra de Dios la que dice esto. El apóstol Pedro sigue diciendo que estos falsos maestros y falsos profetas perecerán en su propia perdición. Versículo 12, capítulo 2. Pues tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Según de Pedro 2:14. ¿Se dan cuenta la advertencia? ¿Cómo se llamaba la prédica? ¿Cómo le titulé? Esperanza, la venida de Cristo y advertencia. Hay advertencia. Hay advertencia, mucha advertencia. Miren esa palabra, ¿no? Seducen a las almas inconstantes. Seducen, persuaden con astucia, con halagos. ¿Entienden? Con concupiscencia de la carne para que vayan a escucharles. Nunca el evangelio genuino, sino que lo que la gente quiere escuchar, positivismo, humanismo, psicología, prosperidad. Ofrecen sanidad torciendo las palabras cuando Dios nunca garantizó sanidad, sino la sanidad de tu alma.
Ciertamente Dios cura, claro que sí. Si estamos enfermos, orémosles al Señor, clamémosle misericordia, claro que sí. Pero nunca Dios prometió sanidad física, nunca, sino la sanidad de tu alma. Iglesias donde la gente se tira al piso diciendo que es por obra del Espíritu Santo. Iglesias donde la gente se golpean y comienzan a caerse. Donde hablan en lenguas entre comillas, risas, chistes, bromas, música contemporánea, teatro. Menos el evangelio de arrepentimiento y fe en Jesucristo y abandonar tu pecado. Todo menos procurar la tristeza que es según Dios, que debe producir arrepentimiento para salvación, como dice 2 Corintios 7:10. Y hay mucho por hablar ciertamente, pero vamos a seguir avanzando. Siguiente versículo, 2 Pedro 2:19. Qué interesante. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Libertad. Les prometen libertad a la gente, pero no libertad de su pecado. Le dicen, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y con ellos dan a entender, torciendo las palabras, que los mandamientos de Dios van en segundo plano o que ya han sido abrogados en el nuevo pacto. Conocemos de personas así. Muchos dicen, no, yo aún no soy muy espiritual, soy un cristiano carnal y sigo siendo cristiano y me han dicho que no voy a tener galardón en la segunda venida de Cristo, pero sí iré al cielo porque hice mi decisión. Así enseñan. Yo he escuchado eso personalmente de un pastor principal de una iglesia muy grande. Y en su iglesia nadie les exhorta porque han aprendido a decirse entre ellos, no juzgues para que no seas juzgado. Qué triste, ¿no? Voy a citarles en este punto el comentario del erudito reformado Simón Kistemaker sobre este versículo. Escuchen bien. La libertad en Cristo significa que somos libres del peso del pecado, que Cristo ha cumplido la ley por nosotros y que obedecemos la ley de Dios para expresarle a Él nuestra gratitud. Pero esta no es la libertad que estos promotores del error ofrecen a los recién convertidos a la fe cristiana. Esa supuesta libertad está totalmente depravada, puesto que se trata de un permiso para vivir fuera de la ley de Dios. Fin de la cita. Qué tremendo, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Pero ¿qué decía inicialmente los primeros versículos? Muchos seguirán esas disoluciones, por el cual el camino de la verdad es blasfemado. Y miren cómo termina el capítulo 2, en el versículo 21. Miren estas advertencias. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Miren lo que está diciendo, es mejor que no hubieran conocido mentalmente las doctrinas y las cosas de la Biblia, que habiendo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es peor la condenación para ellos, pues conociendo las Escrituras, conociendo la palabra, mentalmente hablando, ¿no? Hacen estas cosas, introduciendo errores y herejías en las iglesias. Y ahí inicia, nos vamos al versículo 1 del capítulo 3, 2 de Pedro 3:1, si están siguiendo, hermanos. ¿Y cómo inicia el versículo 1? Amados. Amados, dice el apóstol Pedro, de la boca de Dios ciertamente, no inspirado por Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amados, vamos a tenernos un momento en esta palabra, amados. ¿Por qué amados? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo mostró su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios perfecto, que no tenía la necesidad de venir a esta tierra, se hizo hombre, tomó la forma de hombre para vivir una vida en la cual el hombre, su creación, le rechazaba. Él aceptó el menosprecio, el desprecio, el vituperio por nuestro pecado. Si estuviéramos ahí, nosotros también lo hubiéramos rechazado. Pero ahí mostró su amor, ahí se muestra el amor de Dios. Siendo aún pecadores y débiles, Él murió por nosotros.
Por eso el apóstol Pedro dice, amados, somos amados de Dios. Dios nos ama porque envió a su Hijo para morir por nosotros, envió a su Hijo, uno con Él, quebrantó a su Hijo. Somos amados por Dios, por siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. En Efesios 1:6 dice que somos aceptos en el amado, en el Hijo amado de su Padre, en Cristo. Somos aceptos, somos aceptables delante de Dios, en Cristo, en el amado. Y Dios dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Desde antes de la fundación del mundo Él nos destinó para salvación. Un amor eterno para los suyos en Cristo Jesús. Amados, tremenda palabra, ¿verdad? Y dice la Biblia en Romanos 8:38-39, nada nos podrá separar del amor de Dios. Somos amados, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni tribulación, ni angustia, nada. Ni nuestro pecado, nada. Si hemos nacido de nuevo, nada. La pregunta es, ¿todos los que están acá son amados por Dios? ¿Aman a Cristo? Si aman a Cristo es porque Él los amó primero. Aman a Cristo. Si es así, son amados por Dios, ¿verdad? ¿Qué más dice el apóstol Pablo en este versículo 1? Amados, esta es la segunda carta. ¿Por qué? Había una primera carta. Primera de Pedro, ¿verdad? La primera carta. Pero miren lo que dice. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En ambas el apóstol Pedro estaba, ¿qué cosa? Exhortando. En ambas. Para despertar, ¿qué cosa? Tu limpio entendimiento. En ambas. ¿Qué vemos, por ejemplo, en la primera carta de Pedro? No vayan ahí, les voy a citar porque si no, nos podemos perder. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:14 dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Te está diciendo, padece por causa de la justicia. Y si padeces por causa de la justicia, eres bienaventurado. En 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Exhortación. Si vas a hablar, habla conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Exhortación. Y bueno, siguen las exhortaciones, pero tenemos que avanzar. La primera carta también ha sido de exhortación. ¿Y qué más dice en este versículo? Dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Estamos ahí, hermanos, estamos en segunda de Pedro 3:1, entiendo, ¿no? Estamos en 3:1. Dice, y en ambas cartas, despierta con exhortación vuestro limpio entendimiento. Tanto en la primera como en la segunda carta que estamos meditando, el apóstol Pedro quiere despertar. ¿Qué es lo contrario de despertar? Dormir. Estás durmiendo, tienes que despertarte. ¿Qué te está diciendo ahora en el sentido espiritual? Te despierto con exhortación. ¿Verdad? Te despierto con exhortación. No te duermas, te dice. Quiero despertarte, dice Pedro. Con exhortación te está advirtiendo. Dios quiere despertarte y te advierte a que prestes mucha atención y que tu entendimiento esté con disposición limpia, desechando lo que anteriormente tal vez hayas aprendido contrario a la palabra de Dios. Tiene que estar limpio tu pensamiento para que tú puedas incorporar la enseñanza correcta, la sana doctrina, para que recibas todas las cosas que Dios ha puesto en la pluma del apóstol Pedro. Porque no solamente el apóstol Pedro dijo, quiero despertar tu entendimiento, ¿verdad? Sino que dice, quiero que despiertes tu limpio entendimiento. Limpio. Porque debes rechazar todo aquello que se opone a la palabra de Dios, de manera tal que recibas con un limpio entendimiento la palabra de verdad que Dios quiere que sepas. Por eso el apóstol Pedro en otro versículo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ustedes, madres, han tenido su bebito que dan leche adulterada, leche con un poquito de veneno. Como el apóstol Pedro usa esta vamos a decir, semejanza para decirte, mira, de igual manera, la palabra de Dios, desea la leche espiritual, la palabra de Dios, no adulterada.
¿O acaso nosotros decimos, bueno, voy a darle a mi hijito, a mi bebito, un poquito de leche, con solamente es una gotita de arsénico? No. Y podemos decir, voy a escuchar la palabra de Dios en cualquier lado, con un poquito de mentira. Tampoco. Lo mismo, no adulterada. Y también te lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y también lo repite en Gálatas 5:9. Por ello tu mente debe estar limpia de toda levadura, que significa también de todo conocimiento contrario a la palabra de Dios que está en tu mente y que te obstaculiza tener un limpio entendimiento. Tantas cosas que has escuchado en el mundo, en alguna iglesia que más bien debe ser llamada, como dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis, sinagoga de Satanás, ¿verdad? O en una iglesia en la cual has aprendido alguna práctica o doctrina torcida que ha sido de tropiezo para ti y para los tuyos. Así que para que puedas recibir la palabra de Dios y la puedas aplicar bien a tu vida, debes despertar tu limpio entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo te lo dice con otras palabras en Marcos 7:9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tenemos un mandamiento de Dios, le metemos nuestra tradición, ya invalidamos el mandamiento de Dios. Tenemos la palabra de Dios, le metemos nuestra tradición, invalidamos el mandamiento de Dios. Tenemos el día, que es el día del Señor, metemos nuestra tradición, el día de tal, el día de la madre, el día del padre, el día del X. Entonces estamos invalidando el mandamiento de Dios por guardar nuestra tradición. Invalidas el mandamiento de Dios cuando agregas alguna tradición tuya a las cosas de Dios. No hagas ello, no hagas eso, lo dice el Señor Jesucristo. Entonces debes ir con un limpio entendimiento a recibir la exhortación de Dios, dejando todo conocimiento contrario a la Biblia. Y si vamos al siguiente versículo, versículo 2, 2 de Pedro 3:2, dice, ¿para qué? ¿Para qué tienes que limpiar tu entendimiento? ¿Para qué? Para que ahora sí, limpiando tu entendimiento, tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ese para qué conecta al versículo anterior. Un limpio entendimiento. Con ese limpio entendimiento, ahora sí puedes tener memoria, recordar y aplicar las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Dónde vemos eso? En el Antiguo Testamento. ¿Quién lo dice? Pedro, ¿verdad? Y muchos entonces, ¿por qué dicen en muchas iglesias que el Antiguo Testamento ya no sirve? Acá que dice el apóstol Pedro, que tienes que tener tu limpio entendimiento para que tengas memoria, para que recuerdes y traigas a tu vida, ¿qué cosa? Las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, que lo vemos en el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios quiere que tengas un limpio entendimiento, te exhorta a ello para que no escuches a los falsos maestros. No se olviden que este es el contexto. Santos profetas, pero también habían falsos maestros y falsos profetas. ¿Recuerdan? Ese es el contexto. Pero ahora te dice, oye, hay santos profetas, hay falsos maestros, falsos profetas. ¿Y qué dice Dios? Tienes que tener tu limpio entendimiento para que traigas de memoria los santos profetas. Ahí está, ¿verdad? No esto sí. Desecha esto. Recibe lo que está en la palabra de Dios no adulterada. Dios quiere que tengas un limpio entendimiento para que no escuches a los falsos maestros que te seducen, sino que traigas a memoria, como dice el versículo, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dios quiere que tengas presente las advertencias que los santos profetas hicieron sobre esos falsos maestros, falsos profetas y las personas que les siguen, y del juicio venidero, como lo vemos en Salmos 50 del 1 al 4, Isaías de 10 al 13, Isaías 24 del 19 al 23, Miqueas 1:4, Malaquías 4 del 1 al 2. Incluso advirtieron acerca de la venida del Señor, Zacarías 14 versículos del 1 al 9. Todo eso no es nuevo.
Van a haber falsos profetas, van a haber falsos maestros, la palabra de Dios lo dice, los profetas lo decían, Salmo 50, Isaías 13, Isaías 24, Miqueas 1, Malaquías 4, Zacarías 14. La palabra de Dios, con tiempo pueden ir a verlo en su casa. Noten la parte final del versículo, que estamos en versículo 2. Dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pedro no solo indica que tengamos memoria de lo dicho por los santos profetas, sino también de el Señor Jesucristo a través de los apóstoles. No son solo los profetas, también los apóstoles. Pedro se refiere a las advertencias que él y los demás apóstoles habían escrito en lo referente al juicio. Lo mismo dice Judas también, Judas 17. Los apóstoles del Señor Jesucristo llenaron, escuchen bien, los 260 capítulos del Nuevo Testamento con unas 300 referencias a la segunda venida de Cristo. 300 referencias aproximadamente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Él viene, el Señor Jesucristo vive y Él viene a juzgar. No como un bebé, viene como Dios y Señor. La revelación del Nuevo Testamento acerca de la venida de Cristo para reunir a los suyos, las advertencias sobre juicios de estos tiempos y del futuro hasta la segunda venida de Jesús, toda la información sobre el establecimiento del reino de Cristo y la enseñanza sobre la justicia eterna de Dios y toda su creación son pruebas irrefutables de que el Señor Jesucristo viene y que también va a haber un juicio a los falsos maestros y falsos profetas de las iglesias. Por eso el apóstol Pedro te dice que para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Siguiente versículo, 2 de Pedro 3, versículo 3. Espero que estén, hermanos, estén de la mano con esto de aquí. Sabiendo primero esto. Miren, ¿sabiendo qué cosa? Primero esto. Primero, ¿qué cosa? Ahí dice el versículo. Que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Falsos profetas, falsos maestros, ahora nos habla de burladores. Y dice, hermano, tienes que saber esto, primeramente tienes que saber eso, es de importancia. Para que te digas sabiendo primero esto es porque te está diciendo, oye, esto es de importancia. Tienes que saber que en estos postreros días, se refiere a estos tiempos, hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Como lo vemos en Hechos 2, Gálatas 4, 2 de Timoteo, los postreros tiempos son estos tiempos. Estos tiempos. También que va desde ¿qué? Desde la primera venida de Cristo, ¿verdad? Hasta su segunda venida. En estos postreros tiempos, ¿qué van a haber? Burladores, andando según sus concupiscencias. Toda esta era se caracterizará por la abundancia de saboteadores de la verdad cristiana, y también de la esperanza que tienen los cristianos en el regreso de Cristo. Vendrán burladores, dice la Biblia. No dice tal vez vengan, dice vendrán. Es una verdad, no es una posibilidad, es una verdad. Y tenemos que estar apercibidos de eso, hermanos. Tenemos que estar alertas de que es una verdad. Estamos en un mundo así. Los falsos maestros presentan diversos y muy variados argumentos contra la segunda venida de Cristo o sobre cualquier enseñanza de las Escrituras, como dice Isaías 5:19, Judas 1:18. Pero ¿qué van a hacer estas personas? Versículo 3 lo dice, andando según sus propias concupiscencias, es decir, viviendo, andando, se comportan, tienen un estilo de vida. Pedro habla de nuevo sobre la manera de vivir de los falsos maestros, que se caracteriza ¿por qué? Por sus disoluciones, son carnales, enseñan la carnalidad, andan en su concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Cuando ustedes reciben una enseñanza y le dicen, bueno, has recibido a Cristo como Salvador, pero ahora tienes que hacerlo tu Señor, ¿qué están haciendo? O sea, están diciendo que hay un cristiano cuyo Cristo no es su Señor, sino que es tu Salvador. Qué conveniente, ¿no? Me salvó de mis pecados, pero ando como sea y tengo que hacer que sea mi Señor. No,
No van separados la salvación. Cristo es tu Señor y Cristo es tu Salvador. No pueden ser independientes de ninguna manera. Eso es despreciar también el señorío de Cristo, como vemos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Es más, ¿qué dice Juan 10:28? Tomás, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 1:11, hablando del Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador. Salvador junto con su señorío. No pueden ir separados, hermanos. Pero ¿para qué utilizan ese tipo de enseñanza de que primero que es tu Salvador y después tu Señor? ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué intención? Pues hay muchas personas que profesan ser creyentes diciendo convenientemente que Cristo es su Salvador, pero no se sujetan al señorío de Cristo. Y le dicen, bueno, ya más adelante es necesario que hagas que Él sea tu Señor. No puede ser así, de ninguna manera. Segunda de Pedro 3, versículo 4, hablando de estas personas, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La iglesia primitiva creía que Jesús iba a volver de forma inminente en aquel tiempo. Eso nos da evidencia 1 Corintios, 1 Tesalonicenses. Y esos falsos maestros, ¿qué hacían? Manipulaban a las personas con argumentos emocionales en contra de la segunda venida de Cristo, de su inminencia de la segunda venida de Cristo. Y no usaban argumentos bíblicos. No querían creer que los juicios de Dios se estaban dando en todos los postreros tiempos y que se darían en la segunda venida de Cristo. Por ello el Evangelio debe predicarse para la salvación de las almas. El Evangelio es poder de Dios para salvación, no otra cosa. Y debe ser predicado porque un día va a venir el Señor. Así es. Debes creer que Cristo y lo que hizo es el único camino para reconciliarte con su Padre, con Dios eterno y justo y santísimo. Y pregúntate siempre, ¿has alcanzado la salvación? Todos aquí han alcanzado la salvación. Estamos hablando respecto a los juicios que van a venir para los incrédulos, para los falsos maestros, para los falsos profetas. Va a haber una segunda venida de Cristo. Todos aquí vamos a estar parados delante de Dios. ¿Quiénes van a prevalecer? Mediten en eso, por favor. Dios es santísimo. La ira de Dios será derramada en la segunda venida de Cristo. Por ello Cristo, cuando empezó su ministerio, ¿qué decía en Marcos 1:15? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue lo que decía en su predicación. Y cuando partió también dio ese encargo, ¿verdad? Que se predique el arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan 3:36 dice que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Si no te aferras a la justicia de Cristo, que Él murió por ti, la ira de Dios será derramada sobre ti en la segunda venida de Cristo. Y ciertamente sobre esos falsos maestros y falsos profetas. Siguiente versículo 5. Estos, ¿de quién está hablando? De estos burladores, ¿verdad? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Miren esta palabra, estos ignoran voluntariamente. Conocen intelectualmente, pero se han endurecido de manera tal que voluntariamente no quieren creer que el Dios inundó esta tierra en los tiempos de Noé. Eso lo dice más adelante. Aquí, que Dios creó el universo. Estos burladores son incrédulos. No creen en el Dios vivo que creó el universo. No creen que Dios vendrá a pedirle rendición de cuentas. No creen en la segunda venida de Cristo. Niegan las cosas espirituales, defienden el materialismo, rechazan la moral y se quedan con algunos estándares de la Biblia que les conviene. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, en los tiempos de Noé.
En una escuela dominical también hemos visto eso, niños, recuerden. Estas personas no creen que Dios inundó la tierra allá en los tiempos de Noé. Se burlan de que fue un juicio de Dios a la humanidad, mientras que el hombre no hacía caso al llamado arrepentimiento que predicaba Noé, que era el pregonero de justicia, ¿recuerdan? Siguiente versículo, versículo 7. Pero, ahí está el pero de Dios, pero, está bien, es como ellos se burlan, ellos no creen, pero dice Dios en el versículo 7, pero, una verdad, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios acá está diciendo, bueno, esos incrédulos, esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos burladores, crean eso, pero estos cielos y la tierra, es decir, todo el universo, ¿qué cosa? Que existen ahora, ¿qué cosa? Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? En la segunda venida de Cristo. Él va a venir y todo esto se va a disolver. Todo está reservado por el fuego para ese día. Y en ese día también la perdición de esos hombres impíos. Qué tremendo, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios, que los cielos y la tierra, todo el universo que existe está reservado para el fuego. Sí o sí se va a cumplir porque está escrito en la palabra de Dios. Dios va a emitir juicio. Ya Cristo no vendrá como un bebé, Cristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos y a los ángeles caídos, como estamos estudiando también en la confesión de fe los días domingo en la tarde. ¿Y qué será de ti si no amas a Cristo? Si tú no lo amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿qué será de ti? Dios te dice aquí en este versículo que en ese día, en su segunda venida, será el día de la perdición de los hombres impíos. Perdición de los hombres que no creen en Cristo, y mayor condenación a esos falsos maestros y falsos profetas que pululan en las iglesias. Que están, ¿qué cosa? Como leímos hace un momento, se interesan en la avaricia, en sacar dinero a la gente para sus fines materiales. Siguiente versículo, versículo 8. Noten, hermanos, espero que estén siguiendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Oh amados, nuevamente se dirige a los creyentes. Amados, amados en Cristo, amados por Dios desde la eternidad. No ignoren esto. 2 puntos. ¿Qué cosa? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuándo vendrá Cristo? No sabemos. No sabemos exactamente cuándo. Solo sabemos que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pues Él es infinito. El tiempo no pasa para Él. Él sabe todo. Él sabe cómo terminará todo el mundo que se mantiene en pecado contra Dios. Y va a haber un día en el que Él va a derramar su ira y va a emitir juicio, un justo juicio. No ignoren esto, por favor. Según de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha prometido algo y lo hará. Nosotros no sabemos el día del juicio, y no porque no venga en este momento no significa que no habrá un juicio, ¿verdad? Créelo, va a haber un día de juicio en que estarás parado frente a Dios y estarás en pie. ¿Tendrás un defensor? ¿Tendrás tu abogado? ¿Tendrás a Dios mismo como tu abogado? ¿A Cristo, que es el abogado? ¿Lo tendrás ahí para interceder por ti? No lo desprecies. No quieras justicia propia. No la vas a poder lograr. No vas a poder ser perfecto en ti mismo. De ninguna manera, nadie. No hay no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. No hay ninguno bueno, dice el Señor Jesucristo, se lo dijo al joven rico. Escuchen. Si aún eres incrédulo, Dios es paciente contigo. Mira cuán paciente es contigo, que estás con vida a pesar de rechazar a Cristo. Cuán paciente es contigo, que a pesar de no amarlo, aún sostiene tu vida, tu respiración, te da salud, te da alimento, te da una familia,
Te da todas las cosas bonitas en esta vida para que las disfrutes legítimamente. Te da este tiempo para que escuches su palabra. ¿Qué más quieres? Dios te da un cielo inmenso para que te diga cuán inmenso es Él. Cuán grande soy, cuán eterno soy. Aún te sostengo, te dice. Él ha puesto en tu corazón el sentido de la eternidad, lo dice Eclesiastés. Lo sabes, sabes que hay algo más después de esta vida, lo sabes, aunque de repente la boca para afuera puede decir no, pero lo sabes porque la palabra de Dios dice que es así. Él aún te sostiene, Él espera que te arrepientas, Él no quiere que perezcas en el infierno eternamente, por toda la eternidad, donde pasarán millones de años y no serán nada en la eternidad. Millones de años no serán nada, será un punto en la eternidad. Porque si no has querido ahora arrepentirte, ir a Dios, entonces Dios te va a dar eso, no estar con Él. No quieres ahora, te voy a dar lo que tú quieres. Estar alejado de mí, eso Él va a hacer. El infierno es la exclusión de Dios. Él es paciente para contigo, pero su paciencia tiene un tope, ¿verdad? Claro, porque un día vamos a morir, ¿verdad? ¿La paciencia de Dios tuvo un tope en los días de Noé? Claro que sí. Noé predicaba, el pregonero de justicia. La gente no le creía, se burlaba de él. ¿Para qué construyes este arca? Nunca ha habido lluvia. ¿Por qué? Él predicaba el evangelio, predicaba el arrepentimiento. La gente no creía. Hasta que vino el diluvio. Y la gente ya no podía entrar más. O se le abrieron la puerta a alguien más. Lo mismo, cuando la persona muera, si muere en su incredulidad, no hay más opción. Así que eso que enseña el catolicismo respecto al purgatorio es una herejía. Es una herejía destructora, no es un error, es una herejía destructora. Hay que diferenciar lo que es herejía de lo que es error. La herejía destruye tu alma. Siguiente versículo, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ve? Vendrá. Va a venir el día de Cristo, Él va a venir. No dice tal vez venga, dice vendrá. Como un ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? ¿Te avisa? No. Viene, estás en tu casa y entra a tu casa y te robó y tú ni cuenta te das. No te avisa. El día del Señor vendrá. Un día va a venir, no sabemos cuánto. La Biblia no nos dice cuándo va a venir, pero va a venir con todos sus ángeles y con todos los santos que murieron en Cristo. ¿Verdad? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Como decía el versículo anterior, esta tierra, estos cielos están destinados para el fuego. Van a haber, como dice más adelante, nuevos cielos y nueva tierra. El día del Señor va a venir. Dice Isaías 13:9, terrible y, dice no, perdón, es un día terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Palabra de Dios, Isaías 13:9. Ese día vendrá sin lugar a dudas. ¿Cuál es tu prioridad, hermano, hermana? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Tu deporte? ¿Tu comida, tu bebida? ¿O debe ser Cristo y su reino? Niños, ¿cuál es su prioridad? ¿Su juego? ¿Su estudio? No está mal que jueguen, ojo, no está mal que estudien. No estoy diciendo eso. No está mal que se preparen para la universidad, para una carrera, no está mal eso, no estoy diciendo eso, pero ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Acaso no dice eso, Señor Jesucristo? Siguiente versículo, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, me quedo ahí un momento. ¿Qué está diciendo Dios a través de Pedro? Mira, nos está diciendo, hermanos, amados, como todas estas cosas van a ser deshechas, todas estas cosas, incluyendo todas tus propiedades y todo lo material que existe, entonces, ahí viene la segunda parte, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debes andar, hermanos, sabiendo que todas estas cosas van a ser deshechas?
¿Cómo no debes tú andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Te deslumbras y pones primero las cosas materiales que van a ser desechas? Por el contrario, debes tú andar en una santa y piadosa manera de vivir. ¿Verdad? Siguiente versículo, versículo 12. ¿Cómo? ¿Cómo debo andar? De una manera santa y piadosa manera de vivir. Hay un coma. ¿Cómo? Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Así tienes que vivir, hermano, esperando y apresurándote para la venida de Cristo, la venida del día de Dios. Él va a venir. Eso debe ser lo primero. Prepárate para ver. Le hemos cantado, un día tú le vas a ver cara a cara. Cara a cara le vas a ver a aquel que murió. ¿Cómo decía el himno? El himno decía, cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Lo vas a ver. Es una esperanza, ¿verdad? Ver a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Cuánto amor que no entra, no quepa en nuestra mente. Entonces debes andar esperando, apresurándote para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Ahí está, estos cielos, esta tierra, todo lo que existe será deshecho. Se fundirán. Se fundirán. Siguiente versículo, versículo 13. Pero nosotros, ¿va a ser deshecho? Sí, va a ser deshecho, sí. Pero, dice, ¿pero qué? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. De la creación, de esta creación, ¿Dios qué va a hacer? Un nuevo cielo, cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a morar. ¿Y va a haber injusticia? No. ¿Donde mora qué? La justicia. Ya no va a haber pecado. Ya no va a haber pecado. Ese pecado que nos atormenta a los cristianos día a día, con quien luchamos permanentemente contra nuestra naturaleza, ¿verdad? Ya no va a haber eso. Solamente estaremos con Cristo, con Dios, adorándole eternamente, por siempre, con un amor que nunca hemos experimentado en esta vida, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestras maldades. Conoceremos realmente a Cristo en toda su plenitud, en todo su esplendor. Las cosas que no entendemos en las Escrituras, ahí las vamos a entender. Qué tremendo, ¿no? Noten cada palabra, pero nosotros esperamos. Aquí, ¿cuál nosotros? Los amados, ¿no? Los creyentes. Según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Según de Pedro 3:14, siguiente versículo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Como estamos esperando su segunda venida, como Él va a venir, ¿qué tienes que hacer? Procura con diligencia ser hallado por Él, por Cristo, con diligencia, ¿verdad? Con esmero, con actitud, con prontitud, diligentemente. ¿Qué cosa? Ser hallado por Él cuando Él venga. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensible. Santifícate. Santifícate. El contexto es falsos maestros, falsos profetas. No se olviden. La exhortación es que no los escuches. Sigamos, hermanos. Siguiente versículo. Estoy resumiendo algo porque si no, no llegamos al tiempo. Versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Porque hay personas que aún no parten. Dios es paciente. Es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dios es paciente. Él es paciente. Sí. En Apocalipsis 6:11, ¿qué le respondieron? ¿Qué respondieron aquí al apóstol? Todavía un poco de tiempo. Cristo no viene. ¿Por qué? Todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los cristianos a ser redimidos. ¿Por qué no viene Cristo ahorita? Todavía hay más cristianos personas que van a ser convertidas y salvadas. Pero miren, ahora notan cómo
da un quiebre el apóstol Pedro, porque en el siguiente versículo dice, ¿no? Vamos a conectar el 15 con el 16. Dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Regresa ahora a los inicuos, a los hombres impíos, a los burladores, a los falsos maestros, a los falsos profetas. Las escrituras nos enseñan que todo el propósito de la creación y la existencia del mundo es la salvación de los cristianos y la correspondiente gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero de nuevo, hay algunas doctrinas preciosas y que debemos ser perseverantes para entenderlas con la gracia de Dios. Doctrinas que, según dice Pedro, han sido dadas por el apóstol Pablo y que son torcidas por otros. Son torcidas. Ahí está la advertencia, a acercarnos con reverencia, con obediencia, con respeto, con sumisión, con constancia, con humildad, para que la palabra de Dios no redarguya, orándole a Dios para que nos enseñe correctamente, desechando toda falsa doctrina. Pedro dice doctrinas de las cuales hay indoctos e inconstantes que la tuercen para su propia perdición. ¿Cuántas personas hay en muchas iglesias evangélicas grandotas, con miles de personas, en donde tienen a pastores o maestros indoctos e inconstantes, torciendo la palabra de Dios para la perdición de ellos? ¿Entienden, hermano, el contexto? Hemos recorrido tres versículos. Miren lo que dice Dios en ese Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás. Proverbios 13:5. El justo aborrece la palabra de mentira. El justo, el creyente, va a aborrecer la palabra adulterada, va a buscar la sana doctrina, va a rechazar la enseñanza del falso profeta, el falso maestro, del inicuo, porque el justo, dice Dios, no lo digo yo, aborrece la palabra de mentira. Salmo 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido diligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos una predicación falsa del evangelio? O un evangelio distorsionado. ¿Alegres? ¿Felices? Si alguien viniera y hablara mal de nuestra esposa, de nuestros hijos, con una mentira, ¿nos sentiríamos alegres? Y si alguien habla mal del evangelio precioso de Jesucristo, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Felices? ¿Alegres? Miren, Dios te dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentiras. Salmo 119, versículo 104. Jeremías 5, el 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Ay, qué tremendo. Ah, la palabra de Dios. Escuchen de nuevo, lo voy a repetir. Miren lo que dice Dios. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Jeremías 23:32. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 23:32. Y Dios te sigue advirtiendo de la pluma del apóstol Pedro, lo que venimos leyendo. Y en el siguiente versículo 10 dice, versículo 17, téngame paciencia, yo creo 5 minutos más, por favor. Dice, así que vosotros, oh amados, nuevamente, así que vosotros, oh amados, creyentes, cristianos, sabiendo de antemano, guardaos, cuídense, tengan cuidado, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guárdate, te dice Dios, guárdate. No te creas, el que cree que está firme, mire que no caiga. Ten cuidado. No te dice, escucha de todo y retén lo bueno.
Como algunos dicen, no, me quedo en esta iglesia que es apóstata porque tengo que escuchar de todo, tengo que recibir lo bueno y descartar lo malo. No, no es así. Está interpretando mal. Si alguien se convierte por alguna prédica, ¿no?, que escucha providencialmente y está en la iglesia, no sé, pues de la católica romana o de los testigos de Jehová, va a decir que me voy a quedar para escuchar lo bueno, retener lo bueno. Por favor, no. Te dice Dios, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigas de tu firmeza. Dios te dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las palabras que Dios usa. Dice, no erréis, no te equivoques, guárdate, ten cuidado, no sea que seas arrastrado. No seas que por tu supuesta firmeza o que te crees firme, te quedes fuerte, voy a estar escuchando en cualquier lado. Ten cuidado, te dice Dios. No sea que por el error de esos inicuos caigas de tu firmeza. Siguiente versículo, versículo 18. Antes bien, creced. Por el contrario, ¿qué cosa tienes que hacer? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Qué tremendo, ¿no? Lo contrario de aceptar cualquier enseñanza, ¿cuál es? Crecer. Y para crecer, ciertamente, primero tienes que nacer. Un niñito no crece si es que no nace, ¿verdad? Entonces, para que puedas crecer, tienes que haber nacido de nuevo. Para que puedas crecer espiritualmente, tienes que haber nacido de nuevo. Cristiano, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crece. Aprende, avanza, interioriza en tu corazón la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sobre todo, ¿a quién es toda la gloria? ¿Para quién es toda la gloria? Para Él. Toda la gloria para Jesús. Por siempre, eternamente. Si obedeces esta palabra, pues el texto dice, antes bien. Aquí yo quiero citarle un comentario para finalizar. 2 comentarios del pastor Charles Spurgeon respecto a este último versículo. ¿Y cómo concluye el versículo? Dicho sea de paso, ¿no? Amén. Así sea. Todo es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria de todo lo que haces. ¿Por qué vas a dejar tal falsa enseñanza? Por Él, para su gloria. ¿Por qué vas a perseverar? Por Él, para su gloria. Hasta el día de la eternidad. Inicio la cita del pastor Charles Spurgeon sobre este versículo. Si no interpretamos debidamente la Escritura, corremos el riesgo de hacer decir a Dios lo que no dice. De igual manera, si nos apartamos de la enseñanza del Espíritu Santo, podemos pervertir la letra de la palabra y perder su espíritu y extraer de la letra un significado que pudiera ser para ruina de nuestra alma. Fin de la cita. Y en su prédica Diserción y Apostasía del pastor Charles Spurgeon dice, inicia la cita, presten atención, una doctrina errónea ocasiona que muchos apostaten. Hay siempre una abundancia de eso que ronda por doquier. Los embaucadores engañarán a los débiles y algunos han sido apartados por la duda moderna. Y aquel que dijo que era un creyente termina en un completo ateísmo, dudando incluso de la existencia de Dios. O que aquellos que no son bien instruidos se contentaran con su enseñanza. ¿Por qué inmiscuirse en herejías? ¿Qué pueden hacer sino contaminar su mente? ¿Por qué habrías de ser tan necio como para ir a través de estanques de enseñanza perniciosa meramente porque piensas que es fácil lavarte de su contaminación? Esa frivolidad es peligrosa. Fin de la cita. Hermanos, espero que haya sido de su bendición y edificación esta advertencia del Señor que he titulado Esperanza en la venida de Cristo y advertencia. Esperanza porque Él viene. Un día vamos a estar con Él eternamente, pero advertencia. Cuidémonos, guardémonos. El Señor les bendiga, hermanos.